Bien, como decíamos, entonces vamos a dar inicio a la segunda clase que corresponde, como todas las clases de esta semana, a Dante Alighieri y estrictamente al aspecto realista que Dante funda en la Divina Comedia. O sea que estamos viendo de este escritor un aspecto muy particular, un aspecto que nos sirve, como dije ayer, para recoger en la génesis de esta literatura un rasgo característico que se va a continuar y redefinir a lo largo de todo este sistema literario. Antes de, antes de avanzar y de continuar, queríamos con Viviana decir dos cosas. Primero, decirles que, y ya está puesto creo que en el aula y en el Facebook, que nosotros hemos subido el programa tal como nos lo solicitó la escuela, un programa provisorio, porque lo tiene que aprobar el consejo, pero con un cronograma hecho en base al cronograma que nos pasó la facultad. Resulta que ayer el Consejo Directivo aprobó una nueva resolución modificando este cronograma. Eso significa que en septiembre, que teníamos 3 semanas dedicadas a exámenes, vamos a tener solo 1 y 2 semanas van a pasar a octubre. Eso va a ser, nos va a obligar a cambiar nuestro cronograma de prácticos y parciales. Nosotros lo vamos a hacer este fin de semana, nos dirán estos días, y la semana que viene ustedes ya tendrán el cronograma, esperemos que definitivo. Ustedes saben que la virtualidad, hay micrófonos, me parece, prendidos, que la virtualidad nos lleva siempre a esto, a modificaciones sobre la marcha. Por lo tanto, sabrán disculpar, no fue un desajuste nuestro, sino un cambio que la facultad llevó adelante y que nos obliga a nosotros cambiar ese cronograma que nos costó tanto definir, pero bueno, que lo vamos a, y que le vamos a comunicar a ustedes con la suficiente antelación para que puedan cumplir con las obligaciones de la materia. Está visibilizada también el aula virtual, había creo que algún problema con eso, creo que ya está eso en funcionamiento. Fíjense por favor si pueden acceder, si pueden entrar, si no tienen ningún problema, y de lo contrario nos lo hacen saber, así nosotros podemos ajustar ese aspecto en particular. Viviana, no sé si vos querés agregar algo. Sí, lo que va a cambiar específicamente, o lo que puede cambiar en relación a esto que impone la resolución del decanato, es supongo la fecha de lo que va a ser el primer parcial y algún práctico, el segundo práctico puede ser, pero no más que eso. La organización de las clases siempre de 2 a 4 la vamos a tener, los teórico-prácticos los días miércoles los vamos a tener, y no cambia la bibliografía ni cambia nada más que esta cuestión de fecha de 2 evaluaciones. Como están lo suficientemente alejadas, en este momento no nos está afectando. Y lo que digo es, puntualmente para mañana, que tenemos la primera clase teórico-práctica, les insisto con la lectura de los 2 textos que están, cuya bibliografía ya está en el aula virtual y también está en el Facebook. El texto es el canto 10º del infierno, que tiene como figura Farinata, y la lectura bibliográfica del texto de Auerbach, que se llama capítulo Farinata y Cavalcante. Me gustaría justamente que lo leyeran en ese orden, primero el canto 10º y después la bibliografía. También me interesaría muchísimo que pudieran hacer una lectura detallada, profunda, una lectura reflexiva sobre el canto. No se abrumen con el tema, con la lectura de Auerbach, que es una lectura de muchísimos datos, de muchísimo teoría. Auerbach nos ofrece una
propuesta donde cuando él va expresando sus ideas va cruzando datos y nos va haciendo trabajar como lector al recordar cosas, al relacionar con otras, y entonces es importante que lo tengamos en cuenta eso. En función de esta complejidad, mañana lo vamos a atender a eso especialmente. El tema puntual del teórico práctico de mañana, entonces, es en base al eje del realismo, el realismo figural desde el canto décimo del infierno de la Divina Comedia. Con eso, Silvia. Está sin micrófono, Silvia. Suele suceder. Retomo entonces, comienzo la clase de hoy retomando algunos aspectos de la clase de ayer que me interesa. Andrea Toniuti, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Que me interesa recuperar porque, bueno, entiendo que en esta decisión de no ver a Dante con un poco más de tiempo y explayarnos más por su obra, tenemos que concentrar mucha información. Y entonces la clase de ayer presentamos a Dante, pero presentamos también los orígenes de la literatura italiana, señalando sus características en relación a los otros sistemas literarios europeos que comenzaron a surgir, como ustedes saben, con el surgimiento de las lenguas vulgares, de las lenguas romances, a finales de la Alta y Baja Edad Media. Concretamente, la literatura italiana surge en el siglo XII y entre el XII y el XIII, o sea, en el 200 y el 300, y ofrece en ese surgimiento características importantes. Y esto lo repito porque esta puede ser una pregunta de parcial, o sea, esta es una cuestión a evaluar. ¿Cuáles son las características de la literatura italiana, del origen que signan la génesis de la literatura italiana? Este es un tema que está en el programa y que quiero que le presten atención porque tiene características particulares. Entonces, dijimos, en primer lugar, que la literatura italiana es un sistema primero que nada, partimos de una oposición establecida entre dos estilos críticos formulados por Francesco de Santis, que nos propuso una historia de la literatura italiana con determinadas características, y que casi un siglo después aparece otra historia de la literatura italiana, elaborada por Azor Rosa, en la que Azor Rosa plantea el abordaje de este sistema literario desde otro lugar, ¿no? Problematizando y poniendo a la luz tensiones que De Santis, por el contrario, trató de atenuar y trató de, no quiero usar la palabra manipular, pero sí de utilizar en función de su objetivo claro y concreto, que era, en el momento en que Italia se unifica como nación, elaborar el texto simbólico que acompaña a esa nación, que es su primera historia de la literatura italiana. Entonces, De Santis parte de la hipótesis que esa nación, unificada tardíamente en 1861, estaba predestinada a ser tal, porque ya de alguna manera tenía en sus espaldas una literatura que la respaldaba, que la autorizaba, digamos, a ser nación. Eso es lo que dice De Santis, es un argumento que nosotros podríamos desestabilizar, desarmar, y mucho más a la lectura con la lectura que hace Azor Rosa, que Azor Rosa dice, bueno, hay que ver acá cómo funciona todo esto y cómo era esta literatura. Entonces, Azor Rosa lo primero que dice es que la literatura italiana es un sistema pluricéntrico y plurisecular, o sea, que pluricéntrico quiere decir que tuvo diversos centros de irradiación cultural muy importantes. Eso es muy importante, porque no hubo una capital. Al no haber un Estado nacional, ese centro no fue París, por ejemplo, no fue Londres. Acá no había una capital de Estado nacional, por lo tanto, los centros estos, que eran cortes, que eran ciudades, que
eran centros de cultura, proponían sus ejemplos, su producción literaria. Entonces, ese no es un dato menor, es un dato a considerar. Por otro lado, plurisecular, porque esta situación se mantuvo durante varios siglos. Recién en el 19, finales del 19, Italia se unifica. Entonces, esta situación de un sistema con varios centros se sostuvo durante varios siglos. ¿En qué lengua se desarrolló esta literatura? Porque ustedes me dicen, bueno, es plurisecular, pero se escribió en italiano. Italiano le decimos ahora, pero en su momento se utilizó como lengua, todavía no se llamaba italiano, era la variedad culta del dialecto florentino, de la lengua florentina. Entonces, era una... ¿Y por qué esa variedad lingüística? Porque Firenze era un centro de prestigio económico y cultural. Las dos cosas siempre van de la mano, o sea, era una de las ciudades económicamente más ricas y culturalmente más prósperas. Entonces, y además, porque había tenido la suerte, la suerte y las condiciones sociohistóricas lo posibilitaron, de ofrecer una gran producción poética, sobre todo. Entonces, el hecho de que esta literatura se desarrollara en esa variedad, el florentino culto, ya también nos dice algo, nos dice mucho de esta literatura. Nos dice que era una lengua que estaba hablada por un grupo reducido de personas. Entonces, un grupo reducido quiere decir que era una lengua cerrada, una lengua elevada, áulica, que se mantuvo siempre en un alto nivel y por lo tanto no era abierta a lo que nosotros podemos llamar hoy como pueblo. Quiere decir que el pueblo tenía otras manifestaciones culturales, pero no eran esas. Esta es una literatura que sobrevoló al pueblo, por usar una imagen que les pueda resultar clara. Otra cuestión y otro dato importante es recordar que esta literatura surge con 3 obras maestras, con 3 obras, cuando yo digo 3 obras maestras me refiero a 3 obras maduras, 3 obras que ya al haber llegado a la cima de su proceso de evolución, fijaron una tradición. No es que a partir de ahí empieza a tejerse la tradición, no, ya Dante funda tradición, Petrarca funda tradición, Boccaccio hace lo propio. Entonces, miren, una literatura que circula por encima de un pueblo, que es restringida y que tiene ya la impronta de una tradición en el inicio, es una literatura que da poco nivel, poco espacio, poco margen de experimentación, ¿no? Es una literatura que trabaja siempre en esa tradición, que la perfecciona. O sea, lo que quiero decir es que se va cerrando, se va haciendo muy específica, se va codificando de una manera muy particular. Es una literatura que nace con la poesía, más difícil se torna. Entonces, una lengua restringida, altamente codificada en un género que no es de fácil acceso, como es la poesía, no cualquiera la lee, no cualquiera la entiende. Otra característica fundamental de que se marca en este inicio es que si bien esta literatura nace en el 480, o sea, en 1300, finales de la Edad Media, nace a partir de estos 3 autores que ya he nombrado en varias oportunidades, Dante, Petrarca y Boccaccio, con un fuerte carácter laico, ¿no? Estos escritores ya imprimen en su obra que por más que sea medieval, que por más que recoja toda una cosmovisión codificada según la ideología cristiana, tiene un fuerte componente laico. Y decir que tiene un fuerte componente laico significa que tiene una fuerte presencia de lo humano. Entonces,
por un lado está el carácter medieval, pero por otro lado está la presencia humana que trae esa literatura, que la acerca a la experiencia terrena, ¿no? Y eso la va haciendo, ahí podemos ir entendiendo por qué esto del realismo, ¿no? Por otro lado, el hecho de que esta obra, de que esta literatura, perdón, tenga una fuerte impronta laica, posibilita también que en la literatura italiana, y a diferencia de otras literaturas europeas, se produzca una suerte de continuidad entre la Baja Edad Media y el humanismo y el Renacimiento. Pueden ser entendidos estos periodos como una continuidad y no como un corte, ¿no? ¿Por qué? Porque esta presencia de lo humano que ya se advierte en la literatura medieval italiana habilita y abre la puerta a el humanismo y al renacimiento, o sea, sienta las bases ya de lo que va a ser el humanismo y el renacimiento. Por esa razón no se produce un corte ahí. Y por supuesto, el fuerte peso que tiene, que ya de alguna manera lo dije, pero lo repito porque me interesa que ustedes lo reflexionen sobre esa idea, el fuerte peso que tiene la tradición, ¿no? Pronto en el siglo XX vamos a tener un escritor como Ungaretti que vuelve sus ojos a Petrarca, ¿no? Y que lo tiene a Petrarca como un poco la fuente de su producción poética, al menos en una etapa determinada. Entonces, esas características es importante que ustedes las piensen, las tengan claras, las identifiquen, porque es un tema importante, es algo que tienen que saber y que conocer y que se les va a preguntar en alguna instancia de evaluación seguro. Y que son todas cuestiones que nos llevan a reflexionar a partir de esta nueva historia de la literatura italiana que propuso Azor Rosa, que es una historia de la literatura italiana que sigue una metodología histórico-literaria, pero una metodología histórico-literaria que, a diferencia de la que usa De Santis, no busca hacer coincidir los autores y las obras con las épocas, sino al contrario, ¿no? Pensar las obras como el resultado de un contexto determinado y centrarse en esa obra como un principio, como un campo de interpretación, para poder luego establecer relaciones posibles con ese entorno. O tal vez no, tal vez marcar las disidencias, pero siempre considerando la obra como parte de un contexto dado, porque en ese contexto uno puede reconocer también cómo funciona la idea de tradición, ¿no? De autores que leen antecesores y que muchas veces se pueden convertir en precursores y que a su vez alimentan una literatura futura. En este contexto, esto correspondería un poco a una reflexión teórica acerca del origen de la literatura italiana, en el que no nos vamos a explayar demasiado con las manifestaciones previas a Dante, Petrarca y Boccaccio, porque no hay tiempo, pero en este origen y con estas características, les dije yo recién, se destaca un rasgo distintivo fundamental, que es el hecho de que esta literatura nazca madura. O sea, eso no se dio en ninguna otra literatura europea, una literatura que nace ya con un nivel elevadísimo, y lo dice muy bien Auerbach ayer no, en el texto este que tienen que ustedes trabajar para mañana. Nadie antes de Dante había logrado plasmar en una obra el nivel de síntesis que él hace, pero además no solo una síntesis que recoge toda una tradición, sino también
modificar esa tradición a través de innovaciones estéticas, nuevas codificaciones, a través de nuevas propuestas literarias que tienen que ver con la obra en general, pero sobre todo porque tal vez eso sea lo más, cuando Viviana decía recién es un texto árido, en realidad es un texto, como yo les decía recién, que es árido porque nosotros no estamos acostumbrados a leer esa crítica erudita y lamentablemente hemos dejado esos escritores porque un poco como que en nuestra formación la palabra erudición tiene como una connotación negativa, ¿no? Pero a mí me parece que el texto de Auerbach, y ustedes deberían, a los que les interese profundizar en una formación específica de textos de la literatura europea, leer esos ensayos que Auerbach escribe, porque es muy importante ver también cómo él parte del texto, siempre parte del texto, de un análisis filológico del texto, y a partir de ese análisis filológico logra reconstruir toda una época, logra reconstruir características específicas del género, justificar la estructura, en fin, una serie de elementos, una serie de componentes que para uno tienen mucho más sentido cuando lo ve esta íntima relación que Auerbach hace entre lengua y resultado. Porque bueno, se tratan de textos literarios y se trata también del trabajo estilístico que el autor puede hacer con esa lengua. O sea que ese abordaje es un abordaje fructífero. En este estudio de los textos de la tradición occidental que Auerbach presenta en Mímesis, dice que, porque no empieza con Dante, empieza con autores anteriores, empieza con Homero, pero dice que Dante, de todos los poetas medievales y de todos los escritores medievales, Dante es decididamente el mejor. Es el escritor que supo fundir en la Divina Comedia una visión completa del mundo. Por eso la obra asume el carácter de suma, ¿no? Del carácter enciclopédico, una obra que encierra, que condensa en la lengua, o sea, en un artificio, en un artefacto estético, condensa un mundo. Ese es el logro de Dante, ¿no? Haber podido llevar todo el mundo medieval a una obra literaria, ¿no es cierto? A palabras, en definitiva, y trabajarlas estéticamente. Ese es un gran logro. En esa obra, ¿qué es lo que confluye? Cuando Auerbach dice esta obra tiene un carácter de suma, de enciclopedia, ¿no? Confluye todo el saber, todo el imaginario de una época, ese imaginario que se constituye, que se conforma de un elemento religioso, de un elemento filosófico, de un elemento teológico, histórico, literario, o sea, todos los planos del saber tienen lugar en la Divina Comedia y aparecen en la Divina Comedia. Entonces nosotros podemos dar cuenta de la historia de la época, de los debates teológicos, de las cuestiones morales, de las corrientes literarias. Podemos dar cuenta de todo, porque todo eso aparece en algún lado, aparece de alguna manera. Y todo esto, todo este cúmulo de saber de una época que es vastísimo, porque aparte la Edad Media no dura un siglo, ¿no? Y además Dante no toma solo la Edad Media, toma toda la tradición clásica también, que es reformulada por la Edad Media. Toda esta información, todo este cúmulo, todo este imaginario, se da cita en esta obra en un principio organizador sumamente claro, sumamente ordenado, que refleja la idea de mundo ordenado, que es una idea netamente religiosa, ¿no? Netamente cristiana. La estructura de la Divina Comedia copia la idea de mundo ordenado que el cristianismo ofrece. Ese mundo, no hay lugar para el caos, no hay lugar para el desorden, no hay lugar para que nada esté fuera de lugar. Entonces, Dante refleja todo el ideario medieval, lo presenta en el texto, lo sintetiza
pero no en un tratado, o sea, en una obra literaria. O sea, además a ese imaginario le agrega el plus estético, lo transforma estéticamente. Pero, y acá está lo novedoso de Dante según Auerbach, incorpora en esa obra el elemento realista. Esto es lo que Auerbach descubre, ¿no? Porque si uno se atiene a la estética medieval y al imaginario, a la cosmovisión medieval, uno podría pensar, bueno, en el mundo medieval lo humano estaba sumamente depreciado, ¿no? La vida humana era un trámite que debíamos cumplir para en realidad ir a la verdadera vida, que era la vida del más allá, la vida eterna. Sin embargo, en medio de ese sistema ideológico, Dante logra dar espacio en esa enciclopedia, en esa suma, al elemento realista, incluir el elemento realista, que el elemento realista es un elemento absolutamente terrenal, absolutamente material, ¿no? Vinculado con la experiencia sensible. No es un elemento ideal, platónico, no, es un elemento sensible, material, tangible. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer esto Dante y no lo pueden hacer otros escritores? Más allá de la genialidad que sin duda Dante tuvo y que Auerbach se la reconoce como un poeta dotado de una genialidad única o propia, Dante vive un particular contexto de producción. Dante vive en un particular contexto de producción, que es y que tiene que ver con la experiencia urbana. Ahí es por donde uno puede pensar entra el realismo, ¿no? Dante no es una rata de biblioteca, Dante no es un monje que vive en un monasterio, Dante no está encerrado en una corte feudal. Dante es un hombre civil, un hombre urbano, un hombre que está comprometido, y cuando digo comprometido digo participa, de este nuevo movimiento social que la ciudad presenta. Entonces, es representante ya de un nuevo sistema de organización social, y ese sistema de organización social crea pautas nuevas, que son distintas a la de la corte feudal, que son distintas a las del monasterio, que son distintas a, no sé, a la de un juglar que anda de pueblo en pueblo cantando para la gente común en las plazas o en los atrios de las iglesias, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí un contexto de producción que es importante considerar, porque no se puede entender la Divina Comedia ni se puede entender el realismo figural del que habla Auerbach si uno no piensa a Dante como un hombre de Estado, como un hombre comprometido con el dinamismo y con la fuerza que la ciudad ofrece. Dijimos ayer, no sé si quedó muy claro, pero lo quiero repetir porque lo que más me interesa es que ustedes vayan construyendo este hilo discursivo, que el hecho de que Italia viviera de manera anticipada con respecto a otras regiones, porque en este momento no podemos hablar de países, a otras regiones europeas, que viviera de manera anticipada la experiencia urbana con tanta fuerza, porque no quiere decir que no había ciudades en el resto de Europa, había, pero eran ciudades, eran como centros comerciales alrededor de la plaza, donde los burgueses se concentraban para vender sus artículos, donde los productores podían ir, pero la ciudad armada como una estructura estatal es propia de Italia. Y fue el hecho de que aparecieran primero ahí que en otro lugar, tampoco es porque los italianos fueran mejores que los otros, sino porque fue, lo dijimos ayer, una consecuencia
inesperada de las cruzadas, ¿no? Acuérdense que las cruzadas, los señores feudales, la iglesia, con esta intención de seguir acumulando poder, mandan estas tropas, estos ejércitos a liberar el Santo Sepulcro. No lo pueden hacer, pero bueno, la consecuencia inesperada de esto fue que a partir de ahí se intensificó el tránsito comercial entre Oriente y Occidente. Y quien primero gozó de los beneficios de este tránsito comercial fue Italia. ¿Por qué? Porque Italia tenía una serie de repúblicas marineras, o sea, repúblicas, me refiero a estas ciudades-estados que estaban ahí en las costas, Venecia, Génova, Nápoles, que por supuesto eran puertos, y entonces ahí el Mediterráneo, acuérdense que en esa época el Mediterráneo era, por el Mediterráneo estaba toda la movida, o sea, nadie había ido más allá del Mediterráneo, entonces todos los barcos, todo pasaba en el Mediterráneo, la comunicación Oriente-Occidente se daba a través del Mediterráneo. Y también, sin ser una república marinera, pero siendo un centro ya de prestigio, de poder, culto y con riqueza, estaba Firenze, una ciudad ubicada en Toscana. Esa posición privilegiada que Firenze tuvo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, le dio también un privilegio, le dio un privilegio para que pudieran surgir ahí escritores de la talla de Dante, Petrarca y Boccaccio, o sea, que surgieran en esa zona. Entonces, Dante, y ahora vuelvo al elemento a tratar de justificar, porque esa es un poco nuestra hipótesis de lectura, por qué el realismo se inscribe en la Divina Comedia. Dante es, además de poeta, además de un conocedor dotado de una gran inteligencia, de una gran memoria, de una gran capacidad creativa, es un hombre político. No se puede entender la Divina Comedia si uno no entiende la dinámica social de luchas y enfrentamientos que la ciudad italiana de esa época presentaba, porque Dante sale de ahí. Ese es el contexto de Dante. Esas son las preocupaciones de Dante, además de las preocupaciones estéticas. Entonces, en esa ciudad Dante participa de ese armado civil, ¿no? Acuérdense que les dije, y esto se los digo para repetirlo y para que ustedes no se pierdan en la lectura de la bibliografía, concretamente Dante pertenecía, podríamos decirlo en términos actuales, a un partido político, el de los güelfos. Pero en la época de Dante, los güelfos se dividían, ya no existían más los gibelinos, que eran los opositores a los güelfos. Existían solamente los güelfos, porque los güelfos se habían encargado de destituir a los gibelinos. Pero cuando quedaron como único partido, se dividieron en güelfos blancos y güelfos negros. ¿Qué significó esta división? Y la digo porque es importante para Dante, que los güelfos blancos, era al partido al que facción a la que pertenecía Dante, eran partidarios de la división del poder terrenal del poder espiritual. O sea, eran partidarios de que el papado se encargara de los asuntos espirituales y el imperio, el emperador, se encargara de los asuntos terrenales. O sea, dividir el poder religioso del poder terrenal. Dante era partidario de eso. Y los güelfos negros, por el contrario, querían que el papado se encargara de todo. En esos años la lucha con el papado era muy fuerte porque el papado tenía gran poder territorial, sobre todo territorial, poder político. ¿Cómo habrá sido Dante? ¿Cómo habrá estado Dante comprometido con la lucha política de su época? ¿Cómo habrá vivido la experiencia urbana que sufrió, que llegó a sufrir la más terrible experiencia que un hombre político, que un hombre apegado a su tierra, que la defiende y que lucha por ella, puede sufrir, que es el exilio? O sea, fíjense hasta dónde llega el nivel de compromiso político de Dante. Dante representa, de alguna manera, este ideal de intelectual civilmente comprometido, que va a ser otro eje que recorre toda la literatura italiana y que se repite en distintas épocas y de distinta manera. En Dante ya encontramos ese aspecto y encontramos también
este aspecto de laceración entre el hombre político y su momento histórico. Entonces, un hombre que estaba tan imbuido de las cuestiones terrenales y la lucha política es una cuestión terrenal, no solo el amor, ¿no? La lucha política también, no podía ser indiferente a las cuestiones del realismo, digamos, o el realismo de alguna manera se iba a meterse en su producción, iba a aparecer en su producción, porque esa mentalidad no era totalmente platónica, no era totalmente no estaba totalmente idealizada. Dante, esa es una característica, ¿no? de Dante, un poeta, un hombre político. Dante también, y esto lo dice Auerbach en el otro ensayo, es un poeta del amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Auerbach rescata esta característica de Dante? Porque toda la poesía que escribe Dante es una poesía derivada de la lírica provenzal, una poesía que se inspira en esta creación en la que el poeta le escribe a una dama y para ofrecerle ese producto estético. Pero esa poesía provenzal que ingresa a Italia a través de la ruta poesía provenzal, escuela siciliana, Florencia, Dolce Stil Novo, que es el movimiento al que pertenece Dante, se complica un poco cuando llega a Firenze, ¿no? Se complica porque el Dolce Stil Novo transforma la poesía provenzal en una poesía un tanto más abstracta y conceptual. Sigue manteniendo la figura de la dama como estímulo para el poeta, para la creación poética, pero esa dama ya va tomando cada vez características más platónicas, más ideales, más idealizadas, se va idealizando, más abstracta. Es una dama que podemos pensar como un concepto, o si ustedes quieren, y de otra manera, como una suerte de excusa para que a través de la creación poética del amor cortés, que es la que está en la base de este tipo de poesía, el poeta siga un camino de perfeccionamiento moral. En definitiva, esa es la intención poética de Dante, ¿no? Escribir poesía, ser poeta para perfeccionar su espíritu. Y la dama es siempre un elemento necesario, esta dama pensada como un concepto, pensada como un símbolo abstracto, es un concepto al cual el poeta dedica sus composiciones buscando su propio perfeccionamiento moral. Está claro todo esto porque, digamos, yo hablo, pero en esta modalidad virtual solamente veo micrófonos tachados y imágenes fijas. Y no tengo ninguna cara que me diga nada. Entonces no sé si se entiende, si no se entiende. Ustedes pueden preguntar, pueden parar la exposición. Bien, entonces pueden hacerme así para que yo tenga alguna especie de feedback. Bien, gracias. Entonces, además de ser un hombre político, Dante fue un poeta. Dante fue un poeta, pero no cualquier poeta. Les podría decir que el mejor poeta de su grupo. O sea, dentro de este movimiento poético que se dio en Florencia, el Dolce Stil Novo, Dante fue el mejor representante, fue uno de los más representantes. No voy a explicar ahora porque no viene al caso y no hay tiempo. ¿Cuál fue el proceso formativo de Dante? ¿Con qué otros poetas se relacionó? Porque no vamos a hablar del Dolce Stil Novo, pero sí vamos a decir que Dante, además de ser un poeta, un político comprometido, fue prior de Firenze, o sea, fue intendente de Firenze, estuvo metido en la arena política. También fue un buen poeta.
Entonces se conjugan en él estos dos aspectos que son importantes. Cuando él, una de sus obras más importantes, antes de escribir la Divina Comedia y dentro del movimiento del Dolce Stil Nuovo, fue la Vita Nuova. La Vita Nuova es una especie de autobiografía en prosa y verso que Dante escribe y dedica a esta dama ideal que el poeta necesita para llevar adelante su perfeccionamiento moral, que es Beatrice Portinari. Beatrice Portinari, que Dante creo vio una o dos veces cuando tenía 13 años en una iglesia, y que después se casó con otro, no fue la esposa de Dante, ni mucho menos, pero sirvió para conformar ese símbolo, ¿no? Un símbolo que por otro lado no solamente es importante en la Vita Nuova, porque a ella le dedica este libro, sino que también es la figura clave, central de la Divina Comedia, porque cuando va a escribir la Divina Comedia, Dante dice, terminé la Vita Nuova, no lo dice exactamente así, pero para que se entienda, terminé la Vita Nuova, me quedé con sabor a poco, me parece que Beatrice necesita una manifestación estética de mayor calidad, le voy a escribir otra cosa y le voy a escribir la Divina Comedia. Y es así como pasa, podríamos pensar que la Divina Comedia es una suerte de continuación de la Vita Nuova, pero mucho más amplia, mucho más lograda estilísticamente. Ahora, fíjense que yo dije acá algo importante. Dante no elige un símbolo al azar y no piensa en una mujer concreta, en una mujer abstracta cualquiera y dice, bueno, Beatrice. No, primero la vio. O sea, Dante vio a esa mujer, la vio sentada en una iglesia, se enamoró de esa mujer, o sea, le atrajo esa mujer. Hubo ahí una experiencia terrenal de contacto con esa mujer. O sea que, si bien después él se encarga de platonizar, no sé si se dice así, estoy inventando un término, de idealizar esta relación, lo cierto es que primero la vio, ¿no? Entonces el elemento terrenal está ahí. No pudo no verla, porque Dante ya tenía los ojos de un hombre de ciudad, ya no era un hombre de corte feudal, era un hombre urbano, tenía otra cosmovisión. Cuando él escribe la Divina Comedia, y Auerbach dice Dante es un poeta del infierno, decíamos ayer, ¿por qué? Porque, bueno, Dante no le queda otra más que pensar esa obra como una visión, ¿no? Cuando él, esto lo dice Auerbach también después en el ensayo que ustedes tienen que leer, como género piensa en la visión. ¿Qué es la visión? Este género que supone un viaje al reino de ultratumba, ¿no? Porque en realidad nunca nadie estuvo, entonces se concibe como una visión, como una suerte de visión, de ensoñación, de construcción mental, ¿no? Y en ese sentido Dante, bueno, se adecua a un género de su época, en eso no innova, pero ¿dónde coloca el elemento realista? ¿Por dónde se cuela el elemento realista aquí? Y el elemento realista entra sobre todo en el infierno. El infierno es la parte de la Divina Comedia que está pensada y armada y configurada a partir de fuertes notas realistas. Entonces, ¿será una visión del más allá? ¿Será una visión imaginaria de un mundo que nadie conoce porque nadie estuvo? ¿O que solo se conoce a través del imaginario religioso? Pero lo cierto es que él construye, o mejor dicho, otorga a esa construcción imaginaria fuertes notas realistas. El realismo uno lo encuentra sobre todo en el mundo infernal de Dante. ¿Por qué?
Porque es como si Dante hubiera representado en el infierno de la Divina Comedia la vida humana. Esa vida humana está en esos personajes que él encuentra. Yo no sé si todos ustedes saben de qué se trata la Divina Comedia, espero que sí, cuando lean Petronio van a tener una idea, pero bueno, es este viaje figurado que Dante hace por los reinos de ultratumba, infierno, purgatorio, paraíso, un viaje iniciático, un viaje de formación que Dante necesita hacer a la mitad de su vida, cuando se pierde en una selva oscura, que es el pecado, y Virgilio se encuentra con Virgilio en esa selva oscura, por designio divino, se encuentra con Virgilio y Virgilio le ofrece acompañarlo en este recorrido por los reinos de ultratumba para que esta experiencia sea una experiencia de aprendizaje, de expiación, y Dante pueda purificar su alma. En este recorrido hay dos figuras fundamentales que son los guías de Dante: Virgilio en el infierno y en el purgatorio, el poeta clásico por excelencia, el poeta admirado por Dante, y luego en el último tramo, que es el que corresponde al paraíso, la guía está asignada a Beatrice. Virgilio no puede acceder al paraíso porque no fue bautizado, entonces quien lo tiene que acompañar en el último tramo es Beatrice, que es esta mujer símbolo de beatitud, símbolo de todo el saber divino, de la teología, a diferencia de Virgilio, que es el símbolo de la razón. Pero en este mundo imaginario que Dante construye siguiendo los preceptos y los parámetros medievales, ¿qué hace con el realismo? O sea, ¿dónde lo mete al realismo? ¿Dónde? En el infierno. El infierno es la parte de la Divina Comedia que más se ajusta al mundo terrenal. ¿Por qué? Porque todos esos personajes que están ahí tienen fuertes notas humanas. A pesar de estar en el reino de ultratumba, no han perdido su condición humana. Y ese carácter humano está cifrado, en el sentido de condensado, en aspectos propios y característicos. Cuando yo les decía al principio, Dante escribe la Divina Comedia con la idea de mundo ordenado, un vasto material que se condensa en una estructura ordenada, porque es la imagen del mundo religioso cristiano, que es un mundo ordenado. Esto se observa en esa estructura, ¿no? De esta estructura externa que está en perfecta relación con la estructura interna, una estructura interna que divide la obra en tres partes. Ahí ya vamos a ir específicamente la región del infierno. Pero antes de ir al infierno digo esto: la divide en tres partes: infierno, purgatorio, paraíso. Cada parte tiene 33 cantos, cada canto está conformado por tercetos de rima encadenada, y si a eso le sumamos el canto introductorio, tenemos un total de 100 cantos que da como resultado un número perfecto, un número divino. O sea, hay toda una simbología en torno a la numeración, en torno a la estructura externa, a la estructura interna perfectamente ordenada según también concepciones cosmogónicas, teológicas de la época, que hace que, si bien la obra es vastísima, nadie se puede perder dentro de la Divina Comedia, porque todo el mundo tiene claro dónde está. Cuando la abre en cualquier lugar, uno la abre y sabe dónde está. Conociendo un poco estos esquemas, uno sabe dónde se encuentra. Les decía, no hay otra obra donde la unidad sea tan contundente como esta, ¿no? Porque esa idea de unidad, esa idea de orden, responde a la idea de orden medieval. Y si bien la obra, y específicamente el infierno, que es de donde nosotros vamos a tomar un ejemplo para ver la idea de realismo, está inspirada en toda la filosofía mística neoplatónica,
la experiencia personal de Dante logró fusionar ese orden físico, moral y el orden histórico y político. O sea, él no se pudo abstraer del orden político histórico. El orden político histórico ingresa a la obra y ahí con él ingresa el realismo. Con este orden ingresa el elemento terrenal, el elemento laico, si quieren también, ¿no? El hecho de que Virgilio sea el guía de Dante en el infierno y en el purgatorio, no solo responde a la gran admiración que Dante tuvo por Virgilio como el poeta supremo de la época romana, sino porque ese poeta supremo era el poeta del imperio. Entonces, modelo político que Dante también defendió y sobre el que luchó, y por el cual luchó, perdón. Entonces, Dante puede, en la obra, hacer una síntesis del componente abstracto, místico, conceptual de la poesía stilnovista, que recoge todo ese elemento abstracto propio de la Edad Media, pero lo hace en el marco de una personal concepción de mundo terreno. Y esa concepción personal de mundo terreno es la que le permite crear el componente realista en el mundo de Ultratumba. Un componente realista que le va a permitir a Auerbach y nos va a permitir a nosotros estudiar y analizar esta idea de realismo figural, que es lo que Auerbach destaca en la obra, ¿no? Fíjense, bueno, aquí tenemos para usar un poco la presentación, que nosotros elaboramos la presentación y yo empiezo a hablar y después me voy un poco de las presentaciones, pero igual sirve aquí esto para que ustedes se den cuenta, al menos, cómo es la topografía infernal, cómo está organizada, siempre a partir de una concepción cosmogónica cristiana, que pensaba que el infierno era un cono invertido que se abría cerca de la ciudad de Jerusalén y que era el resultado de la caída de un ángel que había desobedecido, de Lucifer, que había desobedecido el designio divino, y que en esa caída produce este cono. Acá se instala Lucifer, justamente en la parte más profunda del cono del infierno, y ese cono invertido se organiza a partir de círculos que albergan a los distintos pecadores, pero no en cualquier orden y así a la que me importa. O sea, estos pecadores están organizados, están ordenados a partir de la ética nicomaquea de Aristóteles, que bueno, es retomada en la Edad Media, pero el cristianismo a su vez le hace algunas pequeñas modificaciones, y es que tenemos los indiferentes en este primer círculo. Después, fíjense que también, para no hacer una enumeración aburrida, Dante conforma esta topografía infernal a partir de ríos, por ejemplo, el río Aqueronte, ríos de gran significado mítico, este río que tienen que cruzar los pecadores guiados por el barquero Caronte, porque va matizando también el cono con figuras demoníacas, con ríos. Bueno, los no bautizados, o sea, ahí este es el lugar de Virgilio, que corresponden al limbo, ¿no? Los que nunca verán a Dios, pero no han tenido una vida pecaminosa, pero como no fueron bautizados, no hay lugar para ellos en el paraíso. El primer círculo, ya donde sí se ingresa al infierno, donde están los pecadores, se inicia con los lujuriosos, los glotones, los avaros. Bueno, esta gradación de pecados es la que propone la ética nicomaquea. Después tenemos aquí en esta topografía, otra marca de agua, donde está la laguna Estigia, que nos lleva
que bordea las murallas de la ciudad de Dite, la ciudad del infierno, donde están los herejes, ¿no? En sepulcros ardientes. Este es el lugar que nos interesa a nosotros porque nosotros vamos a tomar la figura de un pecador que está en este círculo para ver cómo el realismo aparece en esa figura. Y después de cruzar el río Flegetonte, vamos ya a círculos más profundos donde están los violentos, los fraudulentos, el cochito y, bueno, Lucifer y los traidores. O sea, a medida que descendemos, el pecado se agrava. A medida que descendemos, la materialidad del infierno se va haciendo cada vez más densa, hay menos espacio para los espíritus más etéreos, para las almas etéreas, sino que esa materia se va condensando de modo tal que llegamos a Lucifer y a toda esta zona final del infierno donde la materia, que podríamos definirla como pura materialidad, o sea, ausencia de espíritu. Si nosotros vamos hacia el otro lado, no, por aquí abajo, digamos, si vamos y atravesamos y llegamos a la montaña del purgatorio y luego a los cielos, vamos a tener desde el punto de vista de la conformación de la topografía, paisajes cada vez más etéreos, más luminosos, hasta llegar a los últimos círculos del paraíso, que son círculos lumínicos prácticamente, donde las imágenes son imágenes translúcidas que, entre otras cosas, aluden a la falta de materialidad y a la presencia plena del espíritu que nos lleva a Dios. Yo no pretendo que se estudien, no pretendemos que estudien todo esto, esto lo hacemos como una suerte de esquema ilustrativo para que vean que Farinata y Cavalcante, los dos personajes que toma Auerbach, están ahí, después de la ciudad de Dite, o sea, entrando ya a una parte grosa, digamos, del infierno, ¿no? Estos serían los pecados menos fuertes, ¿no? Pero acá, bueno, ya los herejes son los que no creen en Dios, los heresiarcas. Entonces, sufren un castigo fuerte, ¿no? A medida que se desciende, los castigos van siendo más pesados. A pesar de que en este cono infernal las almas están separadas de sus cuerpos ya, o sea, tenemos figuras más bien etéreas, Dante logra otorgarles a estas almas una sombra corporal. O sea, no podemos pensar a los pecadores del infierno sin cuerpo. A pesar de que deberían ser almas, Dante los construye con cuerpo, les da corporeidad. Y acá, bueno, vamos argumentando en favor de esa hipótesis que hemos planteado, que es que el realismo se manifiesta en esto, ¿no es cierto? Les da esa sombra corporal que los hace reconocibles, o sea, que nosotros los podemos identificar a partir de ese rasgo corporal que tienen. Por otro lado, estos personajes están ligados a la vida terrenal por el recuerdo, por la dimensión temporal, conocen el pasado y conocen el futuro, pero no conocen el presente. O sea, estos personajes todavía tienen elementos humanos, a eso voy, tienen elementos terrenales, están pensados desde una lógica terrenal. Y en esto reside, entre otras cosas, este es uno de los elementos que permite hablar de realismo figural en la Divina Comedia, ¿no? El realismo figural de Dante, cómo Dante procede a la imitación de la realidad, esa realidad que es imitación de una experiencia sensible de la vida terrestre. Para decirlo con otras palabras, podríamos pensarlo de la siguiente manera, que Dante introduce el mundo viviente, el mundo de la tierra, el mundo de la vida, o sea, el mundo de la acción,
lo introduce en una existencia, como es la infernal, que no tiene cambio. Que no tiene cambio, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando uno traspasa la puerta del infierno, que está aquí, después de del limbo, esa puerta que dice los que todo aquel, no, yo discúlpeme, no me lo acuerdo de memoria, pero la puerta dice: por mí se va hasta la ciudad doliente, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto, hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. O sea, estos pecadores están condenados a una eternidad sin cambios, pero conservan, cifran en su personalidad un rasgo que los ata a la experiencia terrenal. Esto es nuevo, esto es propio, esto es lo que ayuda a entender el realismo figural. Entonces, las almas de los condenados aparecen con cuerpos que son como sombras de cuerpos que les dan una apariencia eterna, que les dan libertad de palabra, de gesto, o sea que se pueden de alguna manera mover y manifestar como lo hacían en la tierra. Lo que no pueden es salir de ahí ni cambiar nunca su condición de condenados y el castigo que están cumpliendo a través de la ley del contrapaso. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí. Pongo la cámara así me... Sí, está bien. Estas sombras corpóreas, ¿son invención dantesca o son producto de la influencia clásica que habla ya de sombras en el inframundo? No, sin duda que hay una influencia clásica, porque detrás del infierno dantesco está sobre todo el infierno de Virgilio, de la Eneida, ¿no? Está el canto 6 de Virgilio en la Eneida, donde eso ya uno lo advierte y lo puede ver, o sea, nada de esta... Lo que pasa es que las sombras corpóreas de Dante se alimentan y adquieren más fuerza con el gesto propio del personaje que lo liga a una situación existencial concreta en la tierra. Eso no estaba tan desarrollado en Virgilio, pero sí en Dante. Pero sí, está Virgilio ahí atrás. Bien. Entonces, en esas breves palabras, porque en este viaje que Dante hace por todo el infierno y después por todos los otros reinos, Dante habla con estos personajes. Esto no lo vimos nosotros, pero en el canto primero Virgilio le dice: para que tu alma se salve, bueno, te voy a llevar, tenés que hacer este viaje, así lo quiere el que arriba mora y demás. Tenés que hacer este viaje, tenés que hablar con los pecadores, tenés que conocer la experiencia de dolor y así vas a poder purificar tu alma, ¿no es cierto? Entonces, todo este recorrido supone también un diálogo con esos personajes. Personajes que a veces Dante conoce, que otras veces no conoce tanto, que lo sorprenden ahí, pero por personajes todos que lo conmueven profundamente, porque esos personajes, de alguna manera, se reconocen a partir de una experiencia directa, de una experiencia vivida directa. Es una experiencia que está profundamente arraigada al sentimiento y a la iluminación de emociones y de pasiones. Fíjense que todo este modo de construir la figura poética dantesca alude a formas del realismo. No son seres idealizados, son seres profundamente terrenales. Entonces, Dante nos muestra, y esto sobre todo en el infierno, nos muestra a un hombre íntegro, histórico, individual, una imagen de hombre que
se antepone a la presencia de Dios. Y es como si cada muerto con el que él se encuentra, con el que él se cruza, constituyera un acto único, perenne, una cifra de un tipo de comportamiento, de un tipo de afectividad, de un tipo de emoción, que está fijado ahí para siempre en el infierno. Lo que me parece importante destacar y que les quede claro a ustedes es que cada figura humana, o sea, cada figura, cada muerto con el que Dante se encuentra, cada alma con la que Dante se encuentra, está presentada como una figura humana que se impone por su desarrollo histórico individual. Y que aún estando en el infierno, Dante representa ese mundo terrenal. ¿Y cómo no lo iba a hacer? O sea, Dante escribe el infierno ya en el exilio. O sea que imagina esta obra en medio de un profundo dolor terrenal que significó para él dejar Firenze, no poder volver nunca más a la patria amada, por la que tanto luchó, por la que tanto se comprometió. Entonces, evidentemente, ahí había una carga de terrenalidad que de alguna manera se debía plasmar en la obra. Si tuviéramos que hacer una síntesis del ensayo de Auerbach, ¿no? De este ensayo que ustedes tienen que leer para mañana, no sé cuál diapositiva será, Carolina, ya esta, porque como siempre me fui para cualquier lado. Bien. El ensayo que pertenece a esta obra, ¿no? A Mímesis, y que habla justamente del realismo en Dante. Auerbach nos presenta un personaje, Farinata, dos personajes en realidad, Farinata y Cavalcante, son dos pecadores que están en el sexto círculo, en la ciudad de Dite, en el círculo destinado a los heresiarcas, a los herejes, o sea, a los que no creen en la existencia divina, a los que no creen que el alma tiene vida eterna, o sea, resucita después de la muerte, y como tales están condenados como herejes, están condenados, y de ahí la ley del contrapaso, así se llama, la condena eterna que sufre, a pagar su culpa ardiendo en tumbas incandescentes. O sea, ese es el castigo que tienen. Lo digo porque no se dice del todo en el canto 10, esto se anticipa en el canto 9, nosotros entramos al canto 10 ya con Dante y Virgilio caminando por estrechos senderos de la ciudad de Dite. A mí me gustaría retomar lo que Auerbach presenta en el ensayo, porque es un fragmento del canto 10 que ustedes mañana van a volver a leer, pero con más detalle, y van a poder, sobre todo, afinar aspectos de la lectura, ¿no? Pero Auerbach inicia el ensayo con este fragmento, con 70 versos aproximadamente. Fíjense ustedes, él venía caminando con Virgilio, venían caminando por estos estrechos caminos de la ciudad de Dite, donde el paisaje se va haciendo cada vez más oscuro, más escarpado, más peligroso. Dante venía con un poco de miedo y de cierta ansiedad también, porque Dante tenía muchas ganas de encontrarse con Farinata. Ya en el canto 4, me parece, donde está Chaco, le pregunta por Farinata y le dice, ya lo vas a encontrar, quédate tranquilo. Y después le dice a Virgilio que siempre trata de mesurar ese arrebato dantesco y esa suerte de ansiedad que a veces lo impulsa a decir cosas que no corresponden o a mostrarse más ansioso, le dice,
ya lo vas a encontrar, ¿no? Y acá le dice, ya va a aparecer. O sea, y Virgilio, y Dante le dice, bueno, no te voy a hablar porque no te voy a estar molestando, y se lo dice de una manera, esto le dice Dante a Virgilio. Cuando Dante le pregunta por Farinata, entonces Virgilio le dice, pero aquella pregunta que me hiciste pronto será aquí misma satisfecha, y también el deseo que me callas. Y yo, buen guía, no te oculté nada, no te oculta nada mi corazón, sino es por hablar poco y tú me tienes a ello predispuesto. Fíjense esto que dice Dante acá, ¿no? A Dante se está mostrando como un ser prudente que no lo quiere atosigar a Virgilio con su ansiedad, con sus preguntas, no le quiere estar preguntando a cada rato, ¿dónde está Farinata? ¿Dónde está Farinata? Entonces, Farinata escucha esto, escucha esta voz. Escucha la voz, dos cosas escucha Farinata, y lo vamos a ver ahora cuando lo leamos. Escucha el acento toscano y escucha la expresión de un hombre educado, o sea, alguien que le dice, maestro, preferí no quedarme callado, o sea, de un hombre prudente. Entonces Farinata dice, ¿quién es este? Le llama la atención este que está caminando por el infierno con estas características, la de ser toscano y la de ser educado. Y entonces aparece en escena Farinata. Oh toscano, que en la ciudad del fuego caminas vivo, hablando tan humilde, te plazca detenerte en este sitio. Fíjense acá las dos notas que Farinata reconoce en Dante. El gentilicio toscano lo llama por su lugar de pertenencia, la ciudad. O sea, acá hay una clara referencia terrenal a esa ciudad. No le dice nada, le dice toscano. O sea, se reconocen en eso. Farinata era un jefe militar gibelino toscano, o sea que lo reconoce un compatriota. Que por la ciudad de fuego caminas vivo, hablando tan humilde, o sea, tan educadamente, tan prudente. ¿Por qué tu acento demuestra que eres natural de la noble patria aquella a la que fui, tal vez harto dañoso? O sea, algo me dice que sos de esa tierra que tanto daño me hizo, que tanto me castigó, dice Farinata. Pero además fíjense cómo aparece, ¿eh? O toscano, prácticamente que lo asusta Dante Farinata con ese vocativo, o toscano. Él iba caminando y se yergue esta figura del sepulcro y lo interpela así. Eso es todo un gesto también, ¿no? Un logro estético. El hecho de poder conjugar el carácter del personaje en un gesto, ¿no? Esta grandeza que tiene Farinata, grandeza de espíritu, porque fue un jefe militar que luchó y defendió a Florencia y que a pesar de ser de un partido, de un sector opositor a Dante, porque era gibelino y Dante, acuérdense, era güelfo, además no se conocieron. Farinata era de una generación anterior a Dante. Farinata conoció y luchó con la familia de Dante. Pero Dante, que lo conocía por estas leyendas familiares, lo respetaba, aunque fuera Farinata degli Uberti, aunque fuera gibelino, respetaba su condición de hombre patriótico que defendió Florencia. En eso se reconocían. Porque tu acento demuestra que eres natural de la noble patria, aquella a la que fui tal vez harto dañoso. Este son escapó súbitamente desde una de las arcas. Este sonido escapó rápido desde una de las arcas, desde una de las tumbas. Y temiendo, dice Dante, me arrimé un poco a mi maestro. Dante siempre es temeroso en ese viaje por el infierno. Siempre cuando se asusta se resguarda en Virgilio. Virgilio es esa guía
no solo espiritual, sino que físicamente también siempre o va detrás de Virgilio o cuando se asusta se arrima y se le pone al lado. Pero él me dijo, vuélvete, o sea, ¿qué haces? Mirá, allí Farinata, que se ha alzado, le verás de cintura para arriba. O sea, Virgilio le dice, pero no te des vuelta, anda, querías hablar con él, ahí lo tenés, erguido de la cintura para arriba. Este también es un gesto importante, la construcción del personaje, ¿no? Erguido de la cintura para arriba. Es un personaje que se levanta en el infierno y que llega a asustar a Dante, ¿no? Se le impone. Fíjense en esos detalles, porque esos son los detalles que hablan de cómo Dante va construyendo la grandeza del personaje, no solo con lo que dice de él, sino cómo lo presenta. Fijado en él había ya mi vista, y aquel se erguía con el pecho y frente, cual si al infierno mismo despreciase. Este es otro terceto importante para mostrarnos a un personaje altivo que pareciera que en el mismo infierno no le tiene miedo al infierno, pareciera que Farinata no le importa estar en el infierno condenado, pagando una pena, que se yergue así de una forma tal que al altivo se presenta ante Dante como si nada le importara. Eso habla también de la magnanimidad, de la grandeza, del respeto que Dante tiene ante este personaje, que tanta admiración le despierta porque es para él un modelo de héroe patriótico, de héroe que ha defendido, de hombre civilmente comprometido con la lucha política de la ciudad a la que pertenece. Y las valientes manos de mi guía me empujaron a él entre las tumbas, diciendo, sé medido en tus palabras. O sea, Virgilio, pum, lo empuja, lo manda a hablar con Farinata y le dice, sé medido en tus palabras. Como al aire de tus tumbas yo estuviese, me miró un poco y con desdén me preguntó, ¿quién fueron tus mayores? O sea, fíjense cómo toda la presentación del personaje es una presentación muy realista, muy, muy terrenal. Con desdén me miró, o sea, con altivez. ¿Quiénes fueron tus mayores? Preocupado por saber cuál era el linaje de Dante, de qué familia descendía. A ver, porque en Firenze siempre estuvo esta oposición entre güelfos y gibelinos. A ver, ¿estuviste en el bando contrario? ¿No estuviste? Quiero saber eso me importa. No me importa si estás haciendo un viaje de expiación, no me importa si te estás purificando el alma. Yo sigo acá preocupado por lo que siempre fue mi preocupación terrenal, la lucha política. Y esa preocupación la traigo acá al infierno. Y esa preocupación en el infierno me constituye como un personaje humano. A pesar de ser un alma en sombras, adquiero acá la corporeidad de un personaje humano. ¿Quiénes fueron tus mayores? Yo, que de obedecer estaba ansioso, no lo oculté, sino que lo dije, y él levantando la ceja levemente. Esto también es un dato importante, ¿no? Este gesto de altivez que se representa en este detalle tan hermoso, o sea que uno puede imaginarse a este personaje levantando la ceja como diciendo, sos del bando contrario, ¿qué vamos a hacer? Con fiereza me fueron adversarios, le responde Farinata, ¿no? Después que le dice, en definitiva, soy güelfo, vengo de mi familia es güelfa. Con fiereza me fueron adversarios, a mí y a mi partido, y mis mayores, y así 2 veces tuve que expulsarles. O sea, habla de la expulsión que los gibelinos hacen de los güelfos. Sí, le dice Dante, les echaste, dije, pero regresaron de todas partes, una y otra vez, mas los vuestros tal arte no aprendieron. O sea, lo que le está diciendo Dante aquí es algo que Farinata no puede saber, es cuál fue el futuro de los gibelinos, y es que no pudieron volver a Florencia, perdieron el poder sobre Florencia. Eso Farinata en el infierno, porque los muertos no lo pueden saber, no saben lo que pasó después. Entonces él ahí se lo dice. En este mismo pasaje
y estamos ante esta secuencia en la que Dante habla con Farinata, el próximo terceto nos dice: surgió entonces al borde de su foso otra sombra a su lado, hasta la barba, creo que estaba puesta de rodilla. Aparece otro pecador. O sea, acá se corta, se interrumpe la escena en la que Dante habla con Farinata y aparece lo que Auerbach dice, la tercera etapa, la tercera secuencia del canto, el encuentro con Cavalcante. Un encuentro que, como pueden ver, una presentación, perdón, que como ustedes pueden ver, distingue ya bastante a las dos figuras poéticas. Uno se presenta altivo, con este desdén, que parece que el infierno le importa nada, que él está más allá de todo, y este otro que apenas asoma la cabeza con barba y parece que el cuerpo no se le ve, ¿no? O sea, un personaje que físicamente es mucho más chico que Farinata, pero moralmente también es un personaje menos importante. Entonces hay una relación forma-contenido que Dante logra, pero lo importante acá es cómo lo logra en pocos versos, cómo en pocos versos, con pocos trazos, Dante logra caracterizar al personaje con esa distinción esencial que lo marca y que lo define eternamente en esa cifra. Miro a mi alrededor, cual si el propósito tuviese de encontrar conmigo a otro, y cuando fue apagada su sospecha, llorando dijo. Claro, no lo encontraba hasta que se dio cuenta que estaba ahí, para poner de manifiesto que uno era altivo, grande, imponente, y el otro no. Llorando dijo, o sea, ya este personaje aparece llorando, mientras el otro no le importaba que estuviera en el infierno y hablaba de Florencia con la misma altivez que tuvo como jefe militar, este no, este llora, este es un personaje más débil. Fíjense también este contraste, ¿no? Llorando dijo, y son todas características humanas, características terrenales, características que apoyan la idea del realismo. Sí, por esta ciega cárcel vas tú, por nobleza de ingenio, y mi hijo, ¿por qué no está contigo? Este es Cavalcanti, el padre de Guido Cavalcanti, el amigo poeta de Dante. Y el padre en el infierno, acusado también por heresiarca, por hereje, está preguntando por el destino de su hijo, no sabe que el hijo ha muerto. Y yo dije, no vengo por mí mismo, el que allá aguarda, no se puede nombrar a Dios en el infierno, por eso se utilizan esta suerte de eufemismos, el que allá aguarda, o sea, Dios, por aquí me lleva, a quien Guido tal vez fue indiferente. O sea, lo que le está diciendo es a aquel, a Dios, Guido fue indiferente y por esa razón está castigado, ¿no es cierto? Sus palabras y el modo de su pena, su nombre ya me habían revelado, por eso fue tan clara mi respuesta. Entonces le está diciendo que el hijo en realidad había muerto, situación que tampoco puede saber porque una vez que están muertos ya no pueden conocer el futuro. Se interrumpe nuevamente la escena y aparece otra vez Farinata, súbitamente. Todos los apelativos, todas las palabras, los adverbios que se utilizan para la introducción de Farinata en la escena, tienen que ver siempre para remarcar la grandeza, la magnanimidad, la altivez. Súbitamente, alzado gritó. ¿Cómo has dicho? ¿Es que entonces ya no vive? ¿La dulce luz no hiere ya sus ojos? No, perdón, ahí seguía Cavalcanti, me confundí. Es Cavalcanti el que le sigue diciendo, ¿cómo es que ya no vive? Y al advertir que una cierta demora antes de responderle yo mostraba, cayó de espaldas sin volver a alzarse. Perdón, ahí se cerraba la secuencia, ¿no? Cuando Dante le dice a Cavalcanti que efectivamente el hijo había muerto, ¿no? Acá es cuando aparece nuevamente Farinata y le dice, mas el otro gran hombre, a cuyo ruego yo me detuve, no alteró su rostro, o sea, siguió inmutable, ni movió el cuello, ni inclinó el cuerpo, o sea, siguió en esa posición de altivez. Y así, continuando lo de antes,
o sea, retomando la conversación que había interrumpido Cavalcante, que antes, ¿qué tal? Que aquel arte, me dijo, mal supieran, eso más que este hecho me tortura. O sea, se quedó pensando en esta idea de que los gibelinos fueron expulsados de Florencia. Pero antes que 50 veces arda la faz de la señora que aquí reina, tú has de saber lo que tal arte pesa. Y así regreses a ese dulce mundo, dime, ¿por qué ese pueblo es tan impío contra los míos en todas sus leyes? Le está preguntando por qué del enfrentamiento entre güelfos y gibelinos. Y yo le dije, el estrago y la matanza que tiñese de rojo al Arbia hizo, obliga a tal decreto en nuestros templos. Me sorprendió moviendo la cabeza. No estuve solo allí, ni ciertamente sin razón me moví con estos otros, mas estuve yo solo, cuando todos en destruir Florencia consentían, defendiéndola a rostro descubierto. Este inicio es el inicio que toma Auerbach para comenzar el ensayo con un análisis de tipo filológico, muy rico, muy importante, muy productivo, para mostrar cómo el estilo de Dante es un estilo que tiende al realismo figural, no solo en la representación física de los personajes, sino también en la lengua que utiliza para escribir. Ese nivel lingüístico hace de Dante un genio verbal. Dante es un poeta porque Dante es un genio verbal. Y ese genio verbal se manifiesta a través del uso de numerosas fuentes. La tradición clásica y la tradición cristiana. Hace que esa expresión sea rica, actual, fuerte y flexible. Y hace, ya explico después todo esto, que estas secuencias, Dante-Virgilio, que es la primera, Dante-Farinata, que es la segunda, Dante-Cavalcante, que es la tercera, y vuelta Dante-Farinata, que sería la cuarta, se unan y se sucedan sin la sensación de ruptura y de corte. La gran innovación lingüística de Dante a nivel verbal consiste justamente en haber fundido en el vulgar, o sea, en el uso de la lengua vulgar, la tradición clásica y la tradición cristiana, que le permitió lo que fue su gran aproximación al realismo, que es la mezcla, ¿no? Mezclar la tradición clásica con la tradición cristiana, mezclar los usos lingüísticos de ambas tradiciones y en ese sentido separarse de la tradición clásica pura que impedía esa mezcla. Esa mezcla de lo elevado y de lo bajo, o sea, de lo sublime y de lo bajo, es propia de la tradición cristiana, que Dante toma, que conjuga junto a la tradición clásica, porque ustedes cuando lean el ensayo van a ver cómo Auerbach señala en todas estas expresiones de Farinata, oh toscano, que por la ciudad del fuego caminas vivo, hace todas estas referencias acerca de cómo Dante toma estas expresiones de la epopeya clásica, pero a su vez cómo incorpora ahí elementos de la tradición cristiana y cómo en esta mezcla va logrando el estilo realista. Una mezcla que también le permite a él innovaciones sobre el género. Porque el hecho de que Dante llame a su obra comedia tiene que ver con las características propias de este inicio luctuoso y este final feliz que tiene la obra, ¿no? Y la comedia, en definitiva, según la poética de Aristóteles, sería un género destinado al tratamiento de un argumento bajo,
Sin embargo, no estamos ante algo, no estamos precisamente ante un argumento bajo. Auerbach continúa su análisis del canto, del fragmento del canto décimo, haciendo alusión a los temas y mostrando cómo este poema didáctico, enciclopédico, refleja este orden cósmico, físico, cosmológico, ético, histórico, político. O sea, da esto que dijimos ya al principio de la clase, ¿no? Conjuga el saber de toda una época a través de una conjunción de elementos imaginarios y reales. Podríamos decir entonces que en esta obra tienen cabida todos los campos imaginarios de lo real. Y en eso sus figuras poéticas, que son las analizadas en este canto, se caracterizan, se presentan a través de su dramaticidad histórica, ¿no? Imitando la experiencia sensible. No es que han cambiado, siguen siendo las mismas, siguen manifestándose en el infierno de la misma manera que se manifestaban en la tierra. Y esa traslación del elemento terrenal al infierno es lo que les otorga el rasgo realista. Bien, yo no tendría mucho más que decir, más que agregar. Creo que he señalado ya los aspectos fundamentales de este ensayo en relación al canto décimo. O sea, ustedes van a ver cuando lean el ensayo de Auerbach que el ensayo se abre a una multiplicidad de temas y los lleva a toda la obra, a toda la Divina Comedia. Sería bueno que ustedes puedan entender la lógica del ensayo sabiendo todo lo que se habla ahí, qué se quiere decir, pero que el énfasis lo pongan en entender cómo Dante construye el elemento realista, cómo configura el elemento realista en el canto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Profe, Sí, Fernando. yo tengo una consulta. Respecto al, no me acuerdo si es en el canto 3 me parece, cuando aparecen los indiferentes. Sí, Ahí en el esquema que estaban pasando por la pantalla decía aquellos que vivieron su vida sin sentido. sí, Y yo pensaba en estas personas en contraposición a Farinata, por ejemplo, sí. cuando él dice aquellos que vivieron cuando dice ahí aquellos que vivieron su vida sin sentido, son aquellos que no tuvieron compromiso político. Claro, Por eso, exactamente, pero los que no tuvieron compromisos políticos, los que nada les interesó, los que fueron indiferentes a todo. claro, Sí, en ese sentido. por eso él le reconoce a Farinata cierto, o sea, le reconoce carácter moral a pesar de ser contrario, porque él luchó por su nación, No, digamos. claro, totalmente. Y además, porque porque en el fondo son iguales, o sea, Claro, defienden lo mismo. También por eso. Vos pensás que Farinata pertenecía a la generación anterior de Dante.
cuando los partidos políticos estaban divididos en güelfos y gibelinos. Los O güelfos luchaban por el emperador. luchaban para el papado y los gibelinos para el emperador. Cuando Farinata lo echa, cuando Farinata muere y después ya echan a los gibelinos desaparecen como partido político, eso se lo dice Dante ahí. Quedan los güelfos, que es la generación de Dante, y esos güelfos se dividen en los pro imperio y en los pro papados. Y Dante está en los pro imperio, que sería como una continuación política de las ideas de Farinata. La única diferencia con Farinata, entre Dante y Farinata, es que Farinata es hereje, por eso está condenado, no está condenado por Ghibellino, está condenado por hereje, porque no creía en que el alma pudiera tener vida en el más allá. Pero Dante y Farinata, ideológicamente, están en favor de lo mismo, de la defensa del imperio, de la separación del papado y el imperio. Sí, Dante es religioso, pero la religión de Dante lo lleva a decir, bueno, el papado se encarga de los asuntos espirituales y el imperio, el emperador, se encarga de los asuntos políticos. Y en eso coincide con Farinata. Y además lo admira porque Farinata ha defendido Florencia y no se ha dejado corromper por esta nueva lucha de clases, por estos burgueses advenedizos que querían trepar a cualquier costo y que habían de alguna manera corrompido la sociedad política, que se habían vendido al papado, que habían entregado a Florencia y que en definitiva lo habían expulsado a Dante de Firenze. Entonces, yo creo que, digamos, la oposición de ellos, Farinata está condenado, fíjate que Dante también, que se permite esto, ¿no?, de condenar a sus contemporáneos, lo condena por heresiarca, pero si uno lee con atención el canto es también toda una reivindicación de Farinata, cómo lo presenta, cómo lo construye, cómo construye su imagen. Es un personaje civilmente comprometido, magnánimo, grande de espíritu, altivo porque en definitiva defiende sus ideales, que son los ideales de Firenze, los ideales de la patria. Hay un hecho, sí. Perdón, hay un hecho ahí, creo que aparece en el canto 10, que es el que le reconoce, no creo que lo dice Farinata, de haber salvado a Florencia. Claro, Es ese, exactamente. perfecto. Sí, en la batalla de Monteaperti contra Siena, es ese. Un hecho histórico, exactamente. Así que Dante no tiene más que palabras de admiración para Farinata. Por eso le generaba tanta expectativa. Por eso lo quería ver de entrada, porque se reconocían en esa inclinación, en ese gusto político, en esa necesidad de luchar por la ciudad de la que eran. El resto, ¿está todo claro? ¿No tiene ninguna duda? No vamos a ver más, o sea, Dante conmigo acaba hoy. Mañana en la clase teórico-práctica van a seguir trabajando con más detalle los aspectos del canto y del ensayo, y con la idea de profundizar un poco esto que hemos visto hoy y hacer una segunda clase de profundización con vistas a un trabajo práctico. Así que, bueno, si no hay dudas y si está todo claro, mañana hacemos esa clase con Viviana y el lunes que viene empezamos con Boccaccio, también la misma dinámica que con Dante, o sea, solo un aspecto para destacar el carácter realista en la obra de Boccaccio. Agrego una cosa. Sí. Recién cuando yo hablé del práctico no quise decir de la aridez de Auerbach, sino al contrario, Silvia, de la tremenda multiplicidad de lecturas que plantea, entonces de la necesidad de leerlo con mucha atención, porque significa una trama compleja de cómo estructura del texto, nada más. Sí, no, sin duda, sí, lo entendimos así, sobre todo esto que decíamos ayer. Auerbach es un crítico de mucha erudición. Se frizó. Lamentablemente
como les dije ayer, la erudición es mal vista. Ahora es como que se le da mucha importancia a la creación individual, a la libre expresión, que está bien. Yo no digo que no, pero primero hay que conocer bien las bases filológicas, la tradición de los textos, y después nuestro juicio va a ser incluso más rico y más denso. Así que cuando Vivi dice es una lectura Compleja. pesada o compleja, es eso, es que maneja muchos planos, pero para nada incomprensible, para nada Así es. incomprensible. O sea, si uno le dedica el tiempo, se entiende perfectamente y se saca mucho provecho. Entonces, nada, a mí me parece que vale la pena. Aprenden mucho más leyendo el ensayo de Auerbach que a lo mejor leyendo el capítulo de Petronio, que es un capítulo onda manual que les da un panorama, pero que en ese sentido no tiene la riqueza, la agudeza crítica de una persona como Auerbach, que posee gran erudición. Bueno, si no nadie tiene nada más para agregar, nos vemos mañana. Hasta mañana. Ahora y en el mismo link. Bueno, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Chao.